conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán presenta su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra, conducido por el hermano Julio Fuentes Sepúlveda. Déjenos sus saludos, comentarios, peticiones de oración y comparta la bendición del Señor. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Iglesia en Línea, un programa que pertenece a la Iglesia Bíblica Gracia Sublime en la ciudad de Chillán, que ministra nuestro amado pastor Pablo Sepúlveda. Sean todos cordialmente bienvenidos a este programa de este día martes. Como cada martes estamos conectados a través de nuestras plataformas, que en este caso es Facebook, como también en YouTube como Gracia Sublime Chillán. Así que antes de poder comenzar y poder ya entrar a lo que es el estudio del día de hoy, quiero que usted me pueda acompañar para que juntos podamos orar ante la presencia de Dios. Padre de la gloria, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque una vez más, Señor, te ha placido que nos encontremos reunidos a través y a la luz de tu palabra para poder estudiar, Señor amado, y poder conocerte, Señor amado, porque sabemos que tu palabra nos enseña de que solo a través de ella podemos escudriñar y conocerte, Señor amado. Padre de la gloria, yo te ruego que tú puedas tomar el control y dominio de todo lo que se va a realizar a través de este programa, creyendo, Señor, que somos bendecidos, Señor, porque tu mano nos alcanzó, porque tu gracia nos alcanzó, Señor, y hemos sido rescatados para darnos, Señor, vida y vida en abundancia. Dios amado, bendícenos por misericordia en esta hora y acompáñanos por los méritos de Cristo, nuestro amado, bendito y dulce Salvador. Amén y amén. Gracias damos al Señor por este tiempo maravilloso que nos concede de poder encontrarnos en esta hora de la tarde conectados a través de la distancia. Sabemos que por motivo de la pandemia no podemos estar reunidos, pero el Señor nos permite estos medios para poder estar juntos adorando al Señor a través de la distancia, a través de estos medios que Dios ha provisto. Nuestra iglesia ha tratado en lo posible de poder seguir ministrando la palabra del Señor. Nuestra iglesia está realizando 3 programas a la semana, creyendo de que somos ministrados, porque esa es la verdad, lo hacemos para ser ministrados y dirigidos por la palabra del Señor. Así que hoy día tenemos un hermoso programa, un hermoso tema que vamos a estar hablando, ya que es una pregunta que vamos a contestar a la luz de la Escritura, que es lo que corresponde al estudio del día de hoy de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8, del versículo número 5 al 11. La pregunta que hoy día vamos a contestar es: ¿estar en la carne
o vivir en el espíritu, vivir en la carne o vivir en el espíritu. Esa pregunta la vamos a contestar a la luz de la palabra del Señor. Pero antes vamos a escuchar una hermosa alabanza para la gloria del Señor, así que yo le invito a que continúe junto a nosotros en nuestra sintonía y al regreso vamos a entrar ya a lo que corresponde a la palabra del Señor. Quédese junto a nosotros, ya regresamos. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Ya estamos de regreso en este su programa Iglesia en Línea, el programa
que estamos realizando todos los días martes. Todos los días martes, para la gloria del Señor, estamos ya estudiando. Llevamos en nuestro 23º capítulo. Una hermosa cantidad de tiempo que llevamos estudiando la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a continuar, por supuesto, con este estudio sistemático de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy día vamos a hablar entonces bajo el tema ¿en la carne o en el espíritu? Así que antes de entrar a la palabra quisiera entregar un cariñoso saludo a nuestros hermanos que están junto a nosotros y a aquellos que el programa pasado nos estuvieron sintonizando, dejando sus saludos, sus comentarios. Saludar a nuestra hermana Patricia Cuervo, saludar por ejemplo a nuestros amados pastores como por ejemplo el pastor Emanuel Can. Y también en esta hora, por supuesto, aunque lo hice al inicio, pero quiero reiterar mi cariñoso saludo y afecto a nuestro pastor Pablo Sepúlveda, junto a su familia, esperando que Dios le guarde, le fortalezca cada día más. Así que estoy muy contento, agradecer a todos los hermanos por su confianza, por su compañía, por supuesto agradecer a mi familia, a mis padres también, que Dios también ha provisto para poder estar en esta hora frente a ustedes, para poder ministrar la palabra del Señor. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Saludad por ejemplo a nuestro pastor Hernán Sepúlveda, a su esposa, nuestra pastora Isabel. Así que Dios les bendiga. Gracias también por estar junto a nosotros. Así que si usted está junto a nosotros, coméntenos, escríbanos desde dónde nos está escuchando, porque sin duda alguna para nosotros es una fortaleza, nos da fuerza, energía para seguir en este trabajo maravilloso que es la palabra del Señor. Vamos entonces a la Escritura. Vamos hoy día bajo el tema que vamos a estar tocando, que es ¿en la carne o en el espíritu? Esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿En la carne o en el espíritu? Y para eso vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, del versículo número 5 al versículo número 11. Le voy a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Último versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta tu palabra. Te ruego que me ayudes, que me guíes para poder ministrarla a tus hijos, a tus hijas, en conformidad también a tu misericordia y a tu voluntad. Guía mis palabras, Señor. Bendice a mis hermanos de nuestra iglesia, de nuestra congregación, como también a aquellos que no son parte, pero aún así está el deseo y el anhelo de poder oír tu palabra. Gracias, Señor. Por los méritos de Cristo, Señor amado, entregamos en tus manos este trabajo. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces con la palabra del Señor en el día de hoy. Recuerde que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos, hoy capítulo 8, versículos 5 al 11. Pablo, para poder empezar el sermón, Pablo comienza con una declaración grandiosa en el capítulo número 8. En el programa anterior lo vimos, no sé si usted lo recuerda, a ver, dígalo de donde usted está. Pablo comienza diciendo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es porque nosotros hemos sido justificados, declarados justos delante del tribunal de Dios únicamente por causa de la justicia perfecta de Jesús. Usted no fue justo por sus obras, sabemos que fuimos justificados por la sola fe en Cristo Jesús. Así que usted, mi hermano querido, mi hermana querida, si estamos en Cristo, Dios ya no nos trata como un juez, de esos jueces que nos quiere declarar culpable, sino que ahora nos trata como un padre trata a sus hijos. Nuestras vidas ahora, la suya, la mía, la de todos los creyentes, están escondidas en Cristo. Así que si Cristo no puede ser condenado, nosotros tampoco podemos ser condenados.
Pero Pablo, mis hermanos, nos dice también en la Escritura que todo aquel que ha sido justificado también ha sido liberado del poder del pecado y está siendo progresivamente, y quiero poner énfasis en esa palabra, está siendo progresivamente santificado por la obra del Espíritu. Recuerde que ahora estamos estamos siendo santificados paso a paso. Romanos 8, amada iglesia, y lo dije hace algunos capítulos atrás, es tan importante porque nosotros, mis hermanos, necesitamos recordar todos los días lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de su Espíritu. Así que podemos reaccionar piadosamente en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Podemos vivir confiados, mis hermanos, que ante estos temores que vamos a enfrentar, porque en nosotros Dios hizo una obra gloriosa y maravillosa. Los cristianos no tenemos que vivir a expensas, mis hermanos, de nuestras circunstancias. Nosotros tenemos que vivir a la luz de nuestra nueva identidad de Cristo. Ustedes, claro, somos parte de este mundo, pero no somos de este mundo para vivir atormentados de esto. Nosotros, como decía nuestro pastor en el mensaje del día domingo, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Por lo tanto, vamos a vivir penurias, dificultades, angustias, dolores y enfermedades, pero eso no es nuestra vida que vamos a vivir por una eternidad, iglesia querida. Es porque Dios está con nosotros. Así que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver 3 enseñanzas que podemos rescatar de estos versículos desde el 5 al 11. Primero, vamos a ver que los cristianos y los no cristianos también viven bajo 2 principios de vida completamente opuestos. Y eso lo vamos a analizar. ¿Cuál es el sentido opuesto que habla Pablo? Veamos el versículo número 5 para comenzar la exhortación. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y antes de poder explicar con detalle este versículo, es necesario aclarar algo, mis hermanos, que muchos cristianos, yo no me creo, hermano querido, el más erudito, pero con la ayuda del Señor he podido ir escudriñando, entendiendo muchas cosas que para mí ha sido de mucha edificación. Quiero aclarar, iglesia querida, que esto que acabo de leer y que te lo acabo de leer a ti, no es una exhortación de Pablo a vivir de una manera determinada. Escúchame muy bien para que no me vayas a malinterpretar. No es una exhortación de Pablo a la iglesia de los romanos para vivir de una manera determinada, sino que Pablo está diciendo aquí una declaración de un hecho X, un supuesto hecho. Si usted ha leído Gálatas, en el capítulo 5, Pablo exhorta a la iglesia a andar en el Espíritu. Pero esta no es lo mismo que Pablo está diciendo acá en Romanos 8. Ahora te lo voy a explicar con detalle. Pablo dice que hay en realidad en los cristianos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, porque hay cristianos y cristianos, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, y por lo tanto ahora esos cristianos que han sido regenerados viven de una manera diferente a lo que eran cuando éramos incrédulos. Así que esa realidad, iglesia querida, está en los creyentes que han sido regenerados. Y ya no es la misma que cuando éramos incrédulos. Mira, voy a adelantarme un poquito y para ir complementando la idea que te quiero comentar para que no te vayas a confundir en esto. El versículo número 9, Pablo dice, mire, escúchame muy bien. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo dice el versículo 9. Pablo aquí dice, sin distinción alguna, que ellos ya no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Esto no es una exhortación, está diciendo que ya no andan el Espíritu. Escúchame muy bien esa palabra. Ya no andan, verbo presente, ya no andan. No es una exhortación, no quiero que andéis más en esta forma. Dice, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no importa si tú eres un creyente que lleva 20, 30, 40 años, 2 días, 3, una semana de convertido,
escúchame bien, todos los creyentes son espirituales, porque el Espíritu Santo nos regeneró y mora en cada uno de nosotros. Y de no ser así, Pablo lo dice muy claro, de no ser así, Pablo dice, no son creyentes verdaderos. Así de directo es Pablo para decir, aquellos que no han dado muestras de una regeneración por medio del Espíritu Santo, no son cristianos, no son creyentes verdaderos. Gloria al Señor para siempre. ¿Por qué quiero aclarar este punto antes de entrar de lleno al mensaje? Es simple, porque el diablo, hermano querido, ocupa la misma Biblia, escúchame muy bien, el diablo ocupa la misma Biblia para malinterpretar y de esta manera atacar a los cristianos. Sí, lo hace el diablo, lo hace Satanás. Ahora, ¿por qué lo hace? La razón de por qué los creyentes no tienen una seguridad de ser salvos, porque si tú te paras delante de un púlpito y te preguntas cuántos han sido salvos, no hay una seguridad. El motivo por el cual no hay esa seguridad es porque tomamos la palabra que acabamos de leer, en el versículo 5, como una exhortación y no como una descripción. Y por eso vuelvo a leer el versículo 1, hermano querido. Escucha muy bien una vez más. Porque los que son de la carne, verbo presente, piensan, verbo presente, en las cosas de la carne, pero los que son, verbo presente, del Espíritu, en las obras del Espíritu. ¿Te das cuenta? Si tomamos la segunda mitad del texto que te acabo de leer, la segunda mitad, como si fuera una exhortación, ¿cómo diría? Diría de la siguiente manera, querida iglesia, no hay ninguna condenación para los cristianos que viven de cierta manera, pero eso es contrario y opuesto a la bendita doctrina de la justificación, porque yo por vivir de una manera determinada no voy a ser salvo. ¿Te das cuenta que se contrapone un tema contra otro? Bendito es el Señor. Entonces es importante que puedas tener claro esta iglesia. Esto no es una exhortación, es una descripción de lo que Pablo está diciendo, cómo vive, cómo es un creyente regenerado por el Espíritu Santo, no alguien que va a ser, alguien que es regenerado. Los cristianos ya no somos, hermanos queridos, condenados. Escúchame muy bien. Los cristianos ya no somos condenados por estar en Cristo unidos por la fe. Y esos hermanos queridos que están unidos a Cristo por la fe son descritos en el versículo 4, en el versículo número 9, como aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo dice el versículo 4 y el versículo 9. Son los incrédulos que andan conforme a la carne. Y obviamente cuando hablamos que andan conforme a la carne, es conforme a sus impulsos humanos. Aquí Pablo, en estos versículos que te voy a leer, que es el versículo número 4, mira lo que es el versículo 4, el anterior, te lo voy a leer, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí Pablo describe un estilo de vida dominada por el pecado. Estas personas, iglesia querida, viven de esta manera porque no tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Los que viven conforme al Espíritu son aquellos que son regenerados por el Espíritu. Y ahora, ¿sabe lo que sucede en ellos, en sus corazones? Viven una nueva inclinación y una nueva disposición en sus corazones. Pablo en el versículo número 5, no sé si notaste, describe dos tipos de personas diferentes. Los incrédulos que viven conforme a la carne y los creyentes que viven conforme al Espíritu. Lógicamente, los que viven conforme al Espíritu, conforme a la carne, son dominados por el deseo de buscar su propia satisfacción, su propia gloria. Algunos incluso, y podemos ver a nuestro alrededor con todo lo que está sucediendo en la actualidad, algunos van a ser moralistas, otros son personas decentes, cordiales, otros son depravados, pero el impulso es el mismo. ¿Cuál es el impulso? El egocentrismo y la maldad de hoy en día, que es contra Dios. Pensemos por un instante en un individuo religioso. Piensa en un instante, en un hombre religioso, que pese a su decencia, pese a su religiosidad y saberse la Biblia de tapa a tapa, no quiere aceptar el Evangelio. Porque hay gente así, hay gente que estudia, pero no quiere decir que acepte lo que la palabra dice.
Este hombre que te estoy describiendo rechaza el Evangelio. ¿Y sabes por qué lo rechazan? Y muchas personas lo hacen porque no quieren aceptarlo. Y si lo aceptan, sería reconocer su propia impotencia para salvarse. Sería reconocer, ¿sabes qué cosa? Que necesita recibir como regalo la justicia que Dios nos da, que Dios nos ofrece por medio del Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque el Evangelio le da la gloria a Dios. Y las religiones humanas, ¿saben lo que hace? Le dan la gloria al hombre. Y lo vemos hoy día en cuántas transmisiones se hacen a lo largo de nuestro país y en el mundo. Le están dando la gloria al hombre a través de elementos religiosos y no a Dios como corresponde y lo dice la Escritura. Los cristianos hoy en día, ahora, viven en el Espíritu, en el sentido que ahora son, hermanos queridos, dominados por una nueva motivación. Hoy los cristianos tienen un nuevo deseo que antes no teníamos. Antes no queríamos obedecer, ahora obedecemos. Antes no queríamos glorificar a Dios y ahora sí le glorificamos. A veces, no sé si te ha pasado, pero muchas veces vamos a comportarnos de forma que no es coherente con los deseos del Espíritu. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque aún no hemos sido glorificados. El pecado aún mora en nosotros, y lo dije en un sermón anterior. Hay un pecado residual en nosotros todavía. Pero el cristiano, ¿sabe lo que hace? Sigue luchando. El cristiano sigue luchando y cuando somos vencidos, cuando la tentación nos vence, nos vamos a la rodilla, nos arrepentimos de corazón y volvemos a la batalla. Eso hace un verdadero creyente. Por eso nosotros no podemos evaluar la vida de un cristiano, cosa que muchas iglesias lo hacen. No podemos evaluar la vida de un cristiano por momentos determinados o particulares que vivan, sino que tenemos que ver al cristiano, a ese hijo de Dios como un todo. Así que hay dos grupos, los que andan conforme a la carne y conforme al Espíritu. Y obviamente los resultados que cosecha cada uno van a ser totalmente diferentes, y eso es algo lógico, y van a ser totalmente opuestos entre sí. Leamos por favor el versículo 6 al 8 para pasar al segundo punto, del 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí están las consecuencias. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este contraste, hermanos queridos, es muy marcado. La mente dominada por la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice la palabra del Señor? Es muerte. Esa mentalidad en sí misma es muerte. No es otra cosa que el resultado de alguien que está espiritualmente muerto. Él piensa como piensa porque no tiene vida espiritual. Esos hombres que hacen delincuencia, que rompen, que hacen, desbaratan, cometen actos delictuosos, mis hermanos, son las personas que piensan como están porque su vida espiritual está muerta. El Espíritu Santo no mora en su corazón y por eso hoy en día tú que me estás escuchando necesitas a Cristo en tu corazón. Sin Cristo tu vida es una ruina. Necesitas a Cristo. Lo que tú posees en este instante es algo material, provisorio. Pero ¿qué va a pasar con tu vida posteriormente? Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No sacan nada con hablar con alguien que niega a Dios. Le puedes presentar el Evangelio, claro que sí, pero no van a entenderlo, porque su mente, hermano querido, no lo puede entender. Por eso, la mente carnal jamás puede disponerse a sí misma hacia Dios, que es la fuente de vida. La mente en sí misma no se puede. El hombre carnal está muerto. El hombre carnal está muerto y seguirá así a menos que Dios le dé vida y en abundancia. Sabemos que Jesús nos dijo que Él es la vida. Él es vida. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Chile necesita a Cristo reinar en sus corazones para que esto pueda cambiar. Gloria al Señor. Pablo dice en el versículo número 6, no sé si lo notaste, versículo 6, que la mente puesta en las cosas del Espíritu es vida y paz. ¿Te fijaste?
las mentes que están puestas y que viven conforme al Espíritu, es vida y paz. No solo que vas a disfrutar vida y paz cuando estemos aquí, cuando estemos en la presencia de Dios. Pablo dice que el creyente disfruta de esa vida y paz aquí y ahora. ¿Sabes por qué? Porque posee la vida eterna en Cristo Jesús. Y Él es la vida eterna. Es una experiencia o la comunión experimental deleitosa, para que me entiendas, de comunión con Dios. Juan en el capítulo 17:3, ¿qué es lo que dice? Y esta es la vida eterna, y este versículo me encanta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermano querido, Romanos 5 nos dice que ya tenemos paz con Dios, y por eso ahora podemos experimentar la paz, podemos experimentar el gozo de Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y eso es lo que mucha gente del mundo no entiende cuando estamos pasando momentos de dificultad. Dicen, ¿cómo puede estar contento este cristiano? ¿Puede poner la radio con todo el volumen para cantar coritos al Señor, alabanza al Señor con todo lo que está viviendo? Es porque en tu corazón hay paz, en tu corazón hay gozo. Te hago una pregunta, ¿sabes lo que es el gozo? Yo escucho muchas personas que dicen, tengo tanto gozo con el Señor. ¿Tú sabes lo que es el gozo? ¿Cuál es la diferencia entre sentir alegría y gozo? Está más que claro que el gozo es algo más profundo que el creyente puede experimentar. Y escúchame muy bien, aquí está la diferencia. Incluso en medio de las situaciones difíciles. Aunque experimente tristeza, aunque esté con dolor, aunque esté con enfermedad, mi corazón está en sintonía. Mi corazón está en sintonía con tu gloria, dice el cristiano. Pese a lo que suceda, Dios me ama. Pese a lo que tú estás viviendo en este instante, Dios te ama. Dios te está guardando. O dime que tú estás pasando toda esta dificultad de la pandemia, ¿la estás viviendo por tus fuerzas? No, Dios te está guardando hasta ahora. Y Él está en el control de todas las cosas. Bendito es el Señor. Por eso solo el creyente tiene la certeza que estamos bajo el cuidado paternal de Dios. Sus promesas son nuestras por Jesús. Y Dios, hermanos queridos, escúchame muy bien, Dios usará todas las cosas, incluyendo el coronavirus, para seguir moldeándonos a su imagen y semejanza. Tener esta mentalidad que te estoy contando es tener gozo y tener paz. Esa es la mentalidad del gozo y la paz. Mira el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, en la mente carnal hay una hostilidad hacia Dios. Estos individuos tratan de salvarse por sus propios medios. Los que viven conforme a la carne no quieren sujetarse a la ley de Dios, ni siquiera pueden hacerlo, iglesia, porque ellos se aman a sí mismos con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ellos, hermanos queridos, quieren establecer su propia voluntad dejando a Dios de lado. El creyente ha cambiado esa enemistad contra Dios por adoración. El creyente cambió la rebeldía contra Dios en sujeción. Esta mente es amiga de Dios, se somete con gozo a Dios, y Él es el deleite, y se deleita, hermanos, a la autoridad soberana de Dios. Gloria al Señor para siempre. Versículo 8 continúa diciendo Pablo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, hermanos queridos, agradar a Dios los que están en la carne, ni tampoco los religiosos. Las buenas obras, escúchame muy bien, las buenas obras del incrédulo huelen mal. Tú piensas que tú haces una buena obra porque compraste un pedido y se lo fuiste a dejar a un vecino, pero en tu corazón no está Dios. Dime que no lo hiciste por vanagloria. Dime que no lo hiciste para que la gente hable bien de ti. Eso está en el pensamiento. Aunque tú lo niegues, eso está en tu corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí Pablo explica que el creyente puede agradar a Dios. El creyente puede hacerlo. Muchas veces te vas a sentir débil y piensas y dices en tu mente, ¿cómo le puedo sacar una sonrisa a Dios? Bueno, debido a que muestras buenas obras, que son producto del Espíritu en nosotros,
Y Él ve, nuestro Dios ve, que pese a nuestras imperfecciones, pese a lo pecaminoso que es nuestra vida, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Ahí está la clave. No es llenarse la boca, iglesia, diciendo, esta iglesia, este templo lo edifiqué para la gloria de Dios, teniendo en mi corazón, oh, mira el templo más grande que hice, es más grande que el otro que está allá en la esquina. Eso no vale. Eso no vale. Hay otra forma de demostrar que es para la gloria de Dios. Y aquí entramos al último punto para ir culminando. Cuando Pablo nos menciona que el Dios Trino ha venido a morar en los creyentes por su Espíritu, y ahora por eso podemos vivir en santidad en el presente y en esperanza para el futuro. Versículos 9 al 11, leámoslos por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quizás te diste cuenta que Pablo menciona aquí a las 3 personas de la Trinidad morando en el creyente. En el versículo número 9, Pablo dice que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. En el versículo número 10, Cristo mismo mora en nosotros. Y en el versículo número 11, el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos, ¿quién fue? Dios, también habita en él. Ahí está la Trinidad. Para los que son contrarios a la Trinidad, ahí está. Gloria a Dios. Mis hermanos, esto es un misterio que jamás vamos a entender de este lado de la eternidad. Pero el hecho que no podamos entenderlo no quiere decir que no podamos gozarnos de lo que Dios nos ha revelado de este misterio. De que Dios Trino mora en nosotros. No solo en espíritu, Dios Trino mora en nosotros. Este es un privilegio tan grande, iglesia, es tan grande, que la Santísima Trinidad, de forma misteriosa, pero real, ha hecho de cada cristiano un templo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la morada de Dios en nosotros? Te voy a nombrar 2. Primero, aunque estemos en un cuerpo que va a experimentar la muerte espiritualmente, estamos vivos para Dios por causa de la justicia de Cristo. Yo sé que a veces, mis hermanos, nos sentimos medios vivos, dicen algunos. Pero la realidad del cristiano no depende de lo que sintamos. Es lo que Cristo hizo a nuestro favor al poner su justicia. Por lo tanto, estamos más vivos para Dios. La segunda consecuencia de la morada de Dios en nosotros es la siguiente. Así como Dios Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, a nosotros nos va a resucitar. Y lo dice el versículo 11. Cada una de las 3 personas de Trinidad e Iglesia actuará de manera conjunta para la resurrección de nuestros cuerpos. Y va a ser así. Iglesia, para ir concluyendo, por eso Romanos 8, y lo dije en el capítulo de la semana pasada, Romanos 8 es una montaña de granito de roca sólida, debajo de nuestros pies, porque podemos anclar nuestras almas, aunque el mundo se haga pedazos, ya que aunque veamos que todo el país se esté estropeando por la delincuencia, por toda esta maldad que está recorriendo nuestro país, nada ni nadie podrá eliminar, hermanos queridos, la realidad de que los cristianos somos los más privilegiados del planeta por estar en Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque nada ni nadie podrá robarnos la salvación que disfrutamos en Él. En medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto problema, en medio de tanta enfermedad, podemos ver por fe nuestras almas ancladas en la gloria donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Porque nuestras vidas, iglesia, nuestras vidas están escondidas en Él. Gloria al Señor. Pese a las luchas, iglesia, pese a las tribulaciones,
los creyentes disfrutamos de la vida abundante que Cristo compró a precio de sangre. Usted la disfruta, yo la disfruto. ¿Tú te acuerdas de la historia maravillosa de los 3 amigos de Daniel que tuvieron que estar dentro de un horno de fuego? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y te acuerdas que Darío, el rey de Babilonia, no vio 3, sino que vio a 4. Y dijo que el cuarto era como el hijo del hombre. Hermanos queridos, escúchame muy bien. Ese cuarto, ese hijo de hombre vive en ti. Y ese hijo de hombre, ese mismo hombre que estaba en el horno de fuego con los 3 amigos de Daniel, vive en ti y nunca te va a abandonar. Nunca va a dejar la morada de tu corazón. Así que cuando te sientas solo, cuando te sientas desamparado, cuando te sientas angustiado y no sepas qué hacer, dile a tu alma, no estás solo, no estás sola. Cristo prometió estar con los suyos hasta el fin de los días. Él, mis hermanos, no miente. Ahora, iglesia, ahora podemos resistir al pecado que trata de robarnos el gozo de la comunión con Dios. Así que cuando nos tienta, muchas veces quiere hacernos sentir miserable y lo va a pasar. Pero recuerda, el Dios Trino vive en ti. Y Él ha puesto a tu disposición todos los recursos de su gracia para seguir peleando esta guerra. Y recuerda, cuando seas vencido, cuando te vayas a tierra, en muchas ocasiones, en vez de huir del trono del Padre, vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Iglesia querida, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos levantará nuestros cuerpos de la tumba para no ver muerte nunca más, para que de esa forma podamos disfrutar una eterna y deleitosa comunión con Dios en cuerpo y alma. Así va a ser y vas a disfrutarlo. Es por eso que hay una alabanza que a mí me encanta y dice: valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Todas las cosas, las pruebas cesarán, todo pasará cuando podamos ver a Cristo Jesús y nuestros cuerpos sean resucitados y estemos por una eternidad en gloria con Él. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias porque una vez más nos has dado la esperanza de que viviendo en el Espíritu podemos estar confiados en ti, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestras vidas en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del problema, de la dificultad. Fortalece nuestras vidas para seguir guerreando, Señor, esta batalla, creyendo que tú estás morando en nosotros. La Santísima Trinidad mora en nosotros. Gracias, Señor. Todo te lo dejamos en tus manos, tus hijos bendecidos, por los méritos de Cristo, nuestro amado, único y suficiente Salvador. Amén y amén. Vamos a escuchar una nueva alabanza y al regreso ya vamos a estar culminando este programa de día martes, hoy martes ya 20 de octubre, para la gloria del Señor. Ya regresamos. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré.
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo que Él nos ha permitido de poder estar junto a usted a través de nuestra señal de internet en Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, y en YouTube nos puede encontrar como Gracia Sublime Chillán. Agradecemos a Dios por este maravilloso momento que nos ha permitido de estar escudriñando la palabra de Dios, y esperamos que el próximo martes podamos volver a reencontrarnos en un nuevo capítulo de este su programa Iglesia en Línea. Recuerde que este jueves tenemos nuestro programa Palabra de Aliento, donde estarán predicando algunos de los predicadores de nuestra iglesia. El día domingo está nuestro programa que es el culto dominical online, donde está exhortando la palabra del Señor nuestro amado pastor Pablo Sepúlveda. Así que un abrazo cordial a todos mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la gracia del Señor esté en cada uno de vuestros corazones. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán ha presentado su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra. Te dejamos invitado para nuestro próximo programa. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, YouTube, Gracia Sublime Chillán. Dios les bendiga. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste Al mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy fascinado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración